Grabando, ya. Muy buenos días, muchachos, muchachas, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con las clases y yo preparé un material que ya se lo envié a UTP para que el viernes esté disponible. ¿Cuál es la idea de ese material? Es que ese material contiene lo que hemos visto y lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Y la idea es que trae como dos preguntas al final que son como preguntas tipo. Y la idea es que las veamos, ¿sí? Porque son como ejercicio tipo. Ahora, probablemente la actividad que hagamos el próximo miércoles sea teórica y práctica, o sea, quizá un par de ejercicios y algunas preguntas con respecto al contenido, ¿sí? Todo lo que es respecto al contenido es respecto al material que va a estar disponible el viernes, ¿sí? O sea, yo ya lo mandé, pero el colegio lo sube los viernes, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla a ver si me pueden ver el... Ven ahí el PPT que estoy mostrando, ¿verdad? ¿Eso lo ven? ¿Sí? Ya. Sí, sí se ve. Sí. Ya. Como podrán ver, aquí aparece lo que es movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que era lo que estamos viendo la semana pasada. O sea, comenzamos a ver. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Allí tenemos la descripción, en lo que aparece como A vector, A con la flechita arriba. Esa es la definición de aceleración. Habíamos hablado de que la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es que en uno no existe aceleración y en el otro sí existe. En el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración. Es de recordar que estos movimientos se ejecutan de manera recta, en línea recta, ¿sí? Y el movimiento rectilíneo uniforme no contempla aceleración y el uniforme acelerado sí. ¿Cuál es la definición de aceleración? La definición de aceleración, como aparece ahí, es un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Eso quiere decir el delta V partido por el delta T. O sea que hay un incremento de velocidad. ¿Cómo se calcula eso? La velocidad final menos la velocidad inicial. Lo habíamos visto. Ahora, esa es la definición de aceleración. ¿Sí? Yo había hablado que había una aceleración positiva y una aceleración negativa. Incluso había hecho un par de ejercicios la semana pasada con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que se le llama, cuando la aceleración es positiva, y cuando la aceleración es negativa, o sea, la variación de velocidad va disminuyendo, o sea, cuando un automóvil, por ejemplo, va frenando, se le dice que es retardada, ¿sí? Pero también uno la puede tomar como, la puede considerar como un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, pero con aceleración negativa. ¿Sí? En algunos textos o en algunas partes parece como retardado. Ahí aparecen algunas definiciones sobre aceleración. ¿Sí? Que esta es básicamente muy similar a la anterior, a la que vimos un poco más arriba, solo que aquí no aparece la flecha. El que no aparezca la flecha dice que no es un vector, ¿sí? O sea, primero la aceleración es un vector, acá se la definió como un vector, ¿sí? Porque tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo calculo la magnitud? O sea, el número de la aceleración, así, de la misma forma, pero sin la flechita. Velocidad final menos velocidad inicial, es una notación. Ojo, que cuando yo le saco las flechitas es para hacer notar que es un número, no es un vector, ¿sí? Cuando a mí me ven calcular la aceleración, la calculo así.
la variación de posición va a ser, o esto es lo mismo que velocidad. Perdón, voy a poner la pizarra. La ecuación para la posición en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, habíamos visto que está en función del tiempo, siempre. Posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Que es lo que aparece ahí, solo que el delta X es posición final menos posición inicial. Si usted hace la resta, lo que está restando pasa sumándose al otro lado, le va a quedar lo mismo que acabo de escribir en la pizarra. Y esa es una fórmula también para poder calcular velocidad, ¿sí? En un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la posición. ¿Sí? Son formulillas, pequeñas fórmulas que nos pueden ayudar a solucionar algunos problemas. Ahí aparece una pequeña explicación de en qué se ve, por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bueno, hay una pequeña historia de Edwin Hubble, igual que el telescopio espacial Hubble. Edwin Hubble es el físico teórico que logró determinar que el universo estaba en aceleración, se expandía, y esta expansión tenía una aceleración. ¿Cómo lo determinó? Bueno, lo determinó a través de un efecto que nosotros vimos el año pasado, que se llama el Doppler. El efecto Doppler, el año pasado lo vimos con ondas sonoras. Bueno, él lo hizo con ondas electromagnéticas. También ocurre el efecto Doppler. Se llama Doppler relativista, de hecho. Y él determinó que ocurría este fenómeno que se llama corrimiento al rojo en astronomía, y eso le dio a interpretar que el universo estaba en expansión, y logró incluso determinar la aceleración. ¿Sí? Bueno, después fue corregida con el tiempo, pero a él se le añade el descubrimiento de que el universo está en expansión y que está acelerado. Eso trae consigo otras cosas mucho más importantes. No es solamente eso. El que el universo esté acelerándose implica que en algún momento estuvo junto y estuvo todo compacto. O sea que de alguna forma el descubrimiento de que el universo está en aceleración, en expansión y en aceleración quiere decir que corrobora la teoría del Big Bang. Y está por debajo de otras teorías astrofísicas. Ahora, ese es un ejemplo llevado a otra área, ¿sí? Pero nos sirve para ver que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado sí se utiliza. Nosotros dijimos en la clase pasada que íbamos a ver dos ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado en la vida cotidiana. Uno es el movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre es básicamente eso que aparece ahí, es como un objeto circular. Puede ser cualquier tipo de objeto, yo lo puse como circular, pues es más fácil de entenderlo así, en el cual yo lo dejo caer desde cierta posición. Si yo lo dejo caer desde cierta posición, supongamos algo que yo tenga en la mano, ¿sí? Algo que yo tenga en la mano, sujeto, y lo dejo caer, su velocidad inicial es cero, porque lo tengo en la mano, ¿sí? No se está moviendo. Al soltarlo va a empezar a tener velocidad. Esa velocidad, como indica aquí la flechita, va hacia abajo, ¿sí? Y la aceleración va a estar afecta a la aceleración de gravedad. Por eso dice A es igual G.
La aceleración a la que va a estar afecta este objeto, esta partícula, esta masa, cuando yo la suelte y la deje caer, va a ser la aceleración de gravedad. Ahí está escrito igual, para que después revisen el material el día viernes. De esta forma podemos decir que v sub 0 es la velocidad inicial, ¿sí? Cuando esto lo tengo en la mano, ¿sí? Su velocidad inicial es 0. Y su aceleración, que la aceleración de gravedad es de 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. La aceleración de gravedad es de 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. En muchas ocasiones se utiliza el 10 para simplificarlo y poder trabajar de manera más simple a nivel de cálculo. Pero a mí me gusta usar el 9,8 porque es el valor real, ¿sí? Y usted hay calculadora y se puede hacer más fácil, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Ahora, ojo que para que sea un movimiento de caída libre, tiene que decir esto. Por ejemplo, ya que tengo un papel, y tiene que decir que yo lo dejo caer. Si yo lo dejo caer, se habla yo entiendo de inmediato de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es una caída libre, como un paracaidista, ¿sí? Cuando se va a lanzar del avión, su velocidad es 0, todavía no toma velocidad cuando está en el borde del avión. Cuando ya se lanza va adquiriendo velocidad, y mientras va cayendo, su velocidad va hacia abajo, y la aceleración que hace que vaya aumentando su velocidad es la aceleración de gravedad. El otro tipo de lanzamiento es el lanzamiento vertical, o sea, lanzar algo hacia arriba y que caiga, ¿sí? Yo tiro algo hacia arriba y dejo caer. El lanzamiento vertical, yo lo puse así con este objeto circular, primero sube y luego baja, ¿sí? ¿Cuál es el...? Voy a poner la pizarra. ¿Cuál es la idea? Es que yo, si tengo un objeto de masa M y lo lanzo verticalmente, va a llegar al suelo, ¿sí? Es como si yo tuviera mi mano ahí y esta vez en vez de dejar caer, impulsara hacia allá, hacia arriba. Luego llega un punto aquí, en la trayectoria de esta masa, ¿sí? Ese punto, que es donde no sube ni baja, donde llegó al punto máximo, le voy a poner aquí a la altura máxima. En esa altura máxima ocurre que esta masa deja de elevarse, deja de subir, para empezar ahora a bajar. Aquí siempre está la aceleración de gravedad apuntando hacia abajo. Siempre. Entonces, cuando llega a este punto de aceleración máxima, va a ocurrir que la velocidad es igual a 0. En ese punto. Y aquí va a comenzar a bajar. Desde ese punto. ¿Cuál es la ecuación de posición que caracteriza al movimiento de lanzamiento vertical? Es la siguiente. Siempre es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde tenemos una posición inicial más una velocidad por el tiempo, y en este caso menos un medio por la aceleración de gravedad. Voy a poner G en vez de A, ¿sí? Por G por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ojo que cuando yo lanzo un objeto lanzamiento vertical, el tiempo que demora en subir
es el mismo que demora en bajar. A ver, espérense un segundo, acabo de equivocarme. No es el tiempo, lo voy a poner así con X sub M de metro, el desplazamiento, ¿sí? O sea, lo que recorrió hacia arriba es lo mismo que recorrió bajando, ¿sí? Lo mismo que sube es lo mismo que baja. Ahora, en el movimiento de caída libre, supongamos que yo tengo un objeto desde un objeto de masa M desde cierta altura. A esto le voy a poner H de altura. Generalmente al concepto de altura se le... Estamos aquí en un vídeo más para el canal y esto es vamos a hacer un nuevo vídeo de Minecraft. Y chicos, hoy os traigo el Labgo. Además, pediros un... Yo me he puesto a pegar a las 1000 likes. Entra dentro. Y bueno chicos, ya estamos aquí haciendo la pantalla de mi escritorio. Este es mi precioso escritorio. Y chicos, lo único que vais a necesitar para esta instalación, para esta instalación, va a ser este pues instalador, ¿vale? Del iMod, que lo tienen en su página web. Lo tenéis abajo en descripción. Os voy a poner el link abajo en descripción para ¿Quién que es? vayáis a descargarlo. Y es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es clicar aquí, de doble clic. Y nada más os aparecerá, ¿vale? A mí me sale otra pantalla, ¿vale? No os preocupéis. Y os saldrá esto, ¿vale? Seleccionáis la versión 1.8.9, seleccionáis Hey, Vanilla o Forge, chicos, lo que vosotros queráis. Yo de momento ¿alguien está viendo un tutorial? No, si a veces no hay gente que entra, que alguien me escribió. A veces es gente que está, ¿sí? Ya, voy a seguir con el lanzamiento vertical. Generalmente, mira, aquí tengo una masa con una altura, desde una altura h, ¿sí? Generalmente al concepto de altura se le designa con la letra h en matemática, ¿sí? Entonces, acá tengo una altura h y se deja caer. Al dejarse caer, tiene una trayectoria que va hasta acá, ¿sí? Y nuevamente la ecuación de posición va a ser posición respecto al tiempo, va a ser posición inicial más velocidad por el tiempo, pero esta vez va a ser más un medio por g. Un medio por t al cuadrado. Y su velocidad inicial va a ser 0, ¿sí? Aquí la velocidad en la altura máxima es 0. Recordad que la fórmula para velocidad del movimiento rectilíneo uniforme acelerado es velocidad en función del tiempo, es velocidad inicial más, 0 más 1 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 más 1
más aceleración por tiempo. Si la aceleración es negativa, eso va a ser menos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que en este movimiento la velocidad inicial es 0. Así que no podemos reemplazar y hacer cosas por el estilo. ¿Sí? Ahora, chicos, no se preocupen tanto por los ejercicios más complejos. La idea del taller que vamos a hacer el próximo miércoles es, o el próximo viernes, la verdad, es conceptual primero y después ir con ejercicios, ¿sí? Un par de ejercicios, pero no necesariamente ir de una. Aquí aparecen unos pequeños datos. Ahí aparece un tipo que se tiró el lanzamiento vertical, que lo auspició Red Bull, se tiró de casi la estratosfera. Ahí aparece un ejercicio. Dice, por una carretera recta, un automóvil acelera uniformemente. O sea, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, partiendo del reposo. O sea que su velocidad inicial fue 0, alcanzando una velocidad su velocidad máxima de 90 km por hora en 20 segundos. ¿Cuál fue la aceleración del móvil? Entonces tenemos tenemos un automóvil que va por una carretera con un movimiento uniforme acelerado partiendo del reposo. Por lo tanto, tenemos una velocidad inicial igual a 0, igual a 0. ¿Qué más tenemos? Alcanzando una velocidad de 90 km por hora en 20 segundos. O sea, ¿dónde estoy? En la pizarra. A los 20 segundos, la velocidad a los 20 segundos es igual a 90. Y me preguntan por la aceleración. Bueno, yo sé que la velocidad, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. No tengo la aceleración, pero tengo que a los 20 segundos su velocidad era 90. O sea, que la velocidad a los 20, o sea, cuando t es 20, también me dicen que la velocidad inicial es 0. 0. Más la aceleración no la tengo, pero me dicen que el tiempo en 20 va a ser igual a 90 km por hora. Entonces tengo 90 igual a 20 por A. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar que A va a ser igual a 90 partido por 20 y eso es igual a 9 medios y eso es igual a 4,5. 4,5. 4,5 metros partido segundo al cuadrado. ¿Sí?
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Estábamos viendo este ejercicio. Y que, en definitiva, ninguna de estas parece que era, ¿o sí? No era ninguna de estas porque era 4,5. No era ninguna de estas alternativas. Y el segundo, se los voy a dejar de tarea, dice, bueno, es más conceptual que nada, dice, en el movimiento de caída libre, A, la rapidez es constante, B, la aceleración es constante, C, la aceleración aumenta paulatinamente, la rapidez final es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, E, la distancia recorrida es proporcional al tiempo. La alternativa correcta ahí es, en el movimiento de caída libre, la aceleración es constante. Siempre la aceleración es constante. El movimiento de caída libre es de 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad. Y no va a cambiar ni aunque esté en 10.000 metros cayendo y está a los 1.000 metros cayendo. Lo que puede variar lo que puede variar en algunos tramos puede ser la rapidez, pero lo que siempre es constante es la aceleración. ¿Sí? Como el personaje que vemos ahí de Red Bull, que se tira, no sé si ustedes vieron algún tiempo atrás esa noticia. Ese tipo se tiró una distancia a la que más alto se ha tirado un personaje en el mundo. Como que se tiró, si ustedes logran ver, se ve como la capa de la atmósfera y el resto oscuro. Está casi en la estratosfera. Entonces, ahí hay un ejemplo de caída. Pero, profe, ¿cómo se tiró? ¿Así tipo al vacío? Creo que esa plataforma iba con... ¿Cómo? Sí, pues se tiró al vacío. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué lo sostiene? Sí. No, ¿cómo cayó o algo así? No sé. Llevaba un paracaídas. Pensé que se murió. No murió, pues sí. Obtuvo un récord y... se ganó una Red Bull. Obtuvo un récord mundial y... generalmente Red Bull hace esas cosas como... Pero llevaba un paracaídas y se cayó. De hecho, lo pueden buscar por YouTube. Sí, está. El tipo termina abajo, así como se saca el paracaídas y salta. Y después llega la ambulancia y... no, si el tipo llega vivo abajo. Llega bien. Red Bull hace generalmente esas cosas como media extreme. Como el Valparaíso Cerro Abajo. ¿Has visto alguna vez la carrera de Valparaíso Cerro Abajo? Que con unas bicicletas ponen unos obstáculos y se tiran como de lo más alto, como parece que es de cordillera hacia abajo. Cerro Cordillera hacia abajo y llegan al Aníbal Pinto. Ahí se toman una chela y se comen un chaguarma